Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, una vez más a nuestro programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, que espero que todos hayan tenido un bendecido día, que hayan amanecido con unas expectativas altas de querer alabar a Dios con nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro caminar, en las universidades, en el negocio, de donde sea que estemos con la expectativa de agradar a Dios en toda nuestra forma de vivir. Bendiciones a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de nuestro programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. El libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que es bendita. Gracias por tu palabra que es una mina de oro, Dios, de la cual cada día nos disponemos a sacar riqueza, Señor, para nuestra vida espiritual, para edificar nuestra vida, Dios, y para cambiar, renovar nuestra mente y ser cada vez más y más cerca a ti, parecernos a ti, Señor Jesús. Gracias por tus escrituras, gracias porque dejaste todos tus pensamientos escritos para que no se pierdan, Señor, para que no se pierdan de boca en boca, sino que lo que escribiste en un momento todavía está intacto. Y sabemos que tu palabra es infalible, Dios, y que tu palabra hace renacer al hombre, que tu palabra bendice, que tu palabra trae luz a las vidas, Señor. Y te damos gracias hoy por tu palabra. Danos entendimiento, danos revelación, ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras, para atesorar este tesoro en nuestro corazón, Dios, y que pueda dar fruto en nuestra vida. Al 100%. Y te damos gracias, Dios. Háblanos hoy por medio de tu Espíritu Santo. Disponemos nuestro corazón para recibir. Abrimos nuestros oídos para recibir tu instrucción y para ponerlo por obra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Este es un versículo. Me quiero centrar en el versículo 3 de Isaías 1:3. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El profeta Isaías ve que por el falta de conocimiento del pueblo, él veía una futura cautividad. Y no debería ser así. Dios les mandaba a cada rato profetas, les hablaba
por sueños, por visiones, por señales, milagros, prodigios. Ellos vieron todas las señales, sabían de las señales que Dios hizo en Egipto. Traspasaba verbalmente todos los mandamientos de Dios, aparte que las tenían escritas. Y no debería de ser así, pero parece ser que en el tiempo de Isaías el pueblo no conocía al Señor. Y dice Isaías: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Mire el clamor de Isaías, o el que está escrito en Isaías, el llanto, porque para más un buey conoce a su dueño, y para más un asno, en otras versiones dice el burro, conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Por eso, saber quién es nuestro Señor es muy indispensable, saber a quién servimos y a quién obedecemos. Por eso el Señor Jesús le reclama al pueblo de Israel y le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? Pero no conocer al Señor no se obedece porque no sabemos quién es el Señor. El pueblo Israel no conocía al Señor. Dice: para más un buey conoce. Entonces, yo quiero predicar bajo el tema: no conocían al Señor. No conocían al Señor. Y vamos a ver cómo, a la luz de la Escritura, hay varias etapas, varias personas, varios grupos que no conocían al Señor. Y quiero empezar el mensaje en Jueces 2, Jueces capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Note que aquí ya es toda una generación. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés no logró entrar a Canaán, la vio de lejos pero no entró. Pero Josué fue el que sustituyó a Moisés. Y Josué sí entró y lideró al pueblo para entrar a Canaán. Entraron, derribaron reyes, sacaron a correr reinos y conquistaron. Y el pueblo de Israel, liderados por Josué y por todos los ancianos que sobrevivieron al desierto, entraron a Canaán y pudieron ver materializada la promesa de Dios. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que le iba a dar Canaán por heredad y a sus descendientes. Y el pueblo estaba en abundancia. Podían vivir en las promesas se habían hecho realidad, la promesa ya la estaban palpando, ya se estaban repartiendo las tierras. Yo quiero esta parte de aquí, no, yo quiero la otra. Ya se repartieron las tierras y empezaron a cultivarlas, empezaron a recoger los frutos, empezaron a servir a Dios. Y dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Todos aquellos que vieron las obras que Dios hizo por Israel, de cómo los defendió y peleó por ellos con todos los habitantes de aquella tierra y los libró. Pero dice que murió Josué, siervo de Jehová. Y dice que lo sepultaron, y dice que toda la generación de Josué también la sepultaron. Y después de ellos se levantó otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo no sé por qué razón
No sé si tal vez fue negligencia de los padres de no haberle enseñado. Ellos tenían por costumbre, Dios les dijo, le enseñarás a tus hijos a levantarse, al acostarse, al ir por el camino, al estar en la mesa, al estar en la casa, al estar en el campo. Le hablarás de la ley a tus hijos perpetuamente y para siempre. Yo no sé si fue que los padres dejaron de enseñarle a los hijos o los hijos no recibieron la instrucción. Qué triste es que haya toda una generación en una iglesia sirviendo a Dios con todo, ofreciéndole el servicio, el tiempo a Dios. Esa gente logra desarrollar, sirve a Dios, son pastores, líderes, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Pero qué triste que los hijos de toda esa generación que sirvió fervientemente a Dios no sirvan a Dios y no conozcan de Dios ni la obra que Dios había hecho. Qué triste ser hijo de pastores y no conocer a Dios. ¿Qué pasó? Esta generación fue toda una generación que no conoció a Jehová, y dice que se apartaron de él e hicieron lo malo, y Dios se disgustó con ellos. Y dice que los pueblos que Josué no destruyó, Dios los dejó para probarlos a ellos, a ver si habían de servir a Jehová. Pero ellos no conocían a Jehová. Qué triste es decir, no, mi papá es pastor, o mi mamá es esto, mi familia es lo otro, pero yo no soy nada. Qué triste es ser una generación que no conozca de Dios cuando la generación anterior servía fervientemente a Dios. Pues esta generación se levantó y no conocían a Dios, ni la obra que había hecho por Israel. ¿Sabe? Nosotros es nuestro deber enseñar a nuestros hijos las obras que ha hecho Dios con nosotros. De decirles, todo esto ha hecho Dios. Escribirle un libro como un libro de las crónicas. Los reyes tenían un libro de las crónicas, y cuando querían ver el historial o algo que sobresalía, dice, tráigame el libro de las crónicas, y ellos miraban todo lo que Dios había hecho. Entonces es nuestro deber como padres enseñarle a nuestros hijos a Dios, no solo llevarlos a la iglesia, sino hablarle. Este es un pueblo, estaban en un pueblo donde el ambiente, la cultura era servir a Dios, pero después que murieron los que servían, la siguiente generación no tomó la estafeta, no sustituyeron bien y no conocieron a Dios, por lo tanto no le adoraron y no le buscaron. Se levantó toda una generación que no conocía a Dios. Toda una generación es triste cuando toda una generación anterior le servía a Dios y la próxima ya no le servía. Aquí fue toda una generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero adentrarme más al mensaje. Esta es toda una generación, pero quiero ir viendo otras cosas. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, dice, eran hombres impíos. A veces nosotros erramos al tener el concepto de lo que es un impío. Nosotros creíamos que un impío es todo aquel que el inconverso, el que no conoce a Dios, el que no ha aceptado a Cristo. Pero no, puede haber personas que hayan conocido de Cristo, que sean cristianos y sean impíos. Aquí le está hablando impíos, no eran a los gentiles, no eran a los de las regiones alrededor, eran los del pueblo de Israel. Dicen, eran hombres impíos. Un impío no es un inconverso. No, puede haber hombres, personas dentro del pueblo de Dios viviendo impíamente y son hombres impíos. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién eran los hijos de Elí? Los hijos de Elí eran los sacerdotes.
Los hijos de Elí eran los que ejercían el sacerdocio, ejercían el sacerdocio y no conocían a Dios. ¿Cómo era aquel sacerdocio? ¿Cómo eran los servidores? ¿Qué sacerdocio podía ser si no conocían a Dios? Ellos eran los que servían en el templo, los que debían de ofrecerle sacrificios y ofrendas a Jehová, pero no conocían a Jehová. Dice que menospreciaban las ofrendas. Dice que menospreciaban el servicio. Un sacerdocio que no conoce a Dios menosprecia las ofrendas, menosprecia el servicio. Por eso David dice: Señor, ¿tú me pides ofrenda a mí? Pero si todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que yo tengo ha venido de tu mano, toma todo de mí. ¿Tú me pides una ofrenda a mí? El sacerdocio, y recuerda que el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos el sacerdocio ahora, porque el sacerdocio no es levítico ya, sino de la orden de Melquisedec, y el sumo sacerdote es Jesucristo, y nosotros somos sacerdotes, pero aquí los sacerdotes no conocían a Jehová. ¿Qué ministerio le podían dar? Menospreciaban las ofrendas. Mire, déjeme decirle, menospreciar las ofrendas es una evidencia de no conocer a Dios. Menospreciaban el servicio. No servían con gratitud, no servían con alegría. Ellos, los hijos de Elí, tenían relaciones sexuales con las que llegaban al templo. Hacían lo malo en el templo. No respetaban al Señor ni en su templo. No tenían temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no conocían al Señor. Y como no conocían al Señor, en el templo del Señor hacían lo malo. A veces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que se les pegaron al pueblo también el populacho. Gente que no era del pueblo se le pegó al pueblo saliendo de Egipto. Y puede ser que en las iglesias hayan personas que se nos han pegado que no son del pueblo. Y personas que no conocen de Dios y hacen lo malo en el templo, por es deber de los sacerdotes, de los servidores, de los sugieres, cuidar el orden del templo. Por eso, si usted es de los que interrumpen o hacen algo indebido en el templo, en la casa de Dios, no se moleste si de repente alguien le llama la atención. Si alguien de los servidores o de los sugieres le dice: no, hermano, eso no se puede hacer así, estamos en la casa del Señor. El sacerdocio de los hijos de Elí no respetaban al Señor ni su templo, no tenían temor de Dios porque no conocían al Señor. Cuando no se conoce al Señor y cuando no se conoce y no se respeta el templo, se hacen cosas que no se deberían de hacer. Como por ejemplo Jacob iba de camino, encontró una piedra y puso su cabeza ahí y se acostó a dormir en una piedra. Pero cuando estaba durmiendo, dice que tuvo un sueño y vio una escalera, que ángeles subían y bajaban por la escalera. Y cuando se despertó dijo: oh Dios mío, yo no sabía que esto es casa de Dios y puerta del cielo. Como no sabía, se acostó a dormir, pero después que supo, dice que ungió la piedra. Esa piedra es la misma en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Esa piedra es la misma en donde iban a construir el templo, y en ese lugar está el lugar santísimo en donde habrían de poner el arca. Esa piedra es geográficamente el centro de la tierra. Jacob no sabía, dice: yo no sabía que era casa de Dios. Hay personas que no saben lo que es la casa de Dios y se comportan como si no fuese la casa de Dios, la irrespetan. Pero ¿sabe por qué? No tienen temor de Dios porque no conocen al Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire cómo Pablo describe la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No todos tienen este conocimiento. Hay quienes que van a la iglesia y creen que van al parque a jugar, y sus niños están haciendo y deshaciendo, y creen que eso es el parque. No.
Dice Pablo a Timoteo, para que aprendas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los hijos de Elí eran los sacerdotes, pero no conocían al Señor. Oiga, a veces servimos a un Señor que no conocemos. Hermano, usted le toca servir el domingo, sí, pero no voy ahí que me cubra otro. Hermano, usted es líder, ¿usted qué sirve? No hay nada, yo no quiero compromiso, yo no quiero reuniones, yo no quiero que me estén llamando, yo no quiero comprometerme en nada. Me parece que es un sacerdocio que no conoce al Señor. Porque conocer es tener una experiencia, no es oír, es conocer, es estar cerca, cara a cara. Cuando tenemos una experiencia con Dios, no necesitamos otra cosa, sabemos lo que hemos vivido con Dios. Por eso dice Isaías, qué bárbaros, para más el buey conoce a su dueño y el asno conoce al pesebre de su amo. Pero los hijos de Leví, los sacerdotes, no conocían a Dios. El sacerdocio que no conoce a Dios no es un sacerdocio agradable a Dios. Se hace lo malo, se permiten cosas que no son agradables ante los ojos de Dios porque no se conoce a Dios. Quiero seguir. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Oiga, los que tenían la ley no me conocieron. Y por si eso fuera poco, el versículo sigue diciendo, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Primero fue una generación que no conocía a Dios. Después un sacerdocio que no conocía a Dios. Pero aquí son los que tienen la ley. Los que predican, los intérpretes, los pastores, los profetas, no conocieron a Dios. Profetizan de alguien, profetizan en nombre de alguien que ni conocen. Cuando se es profeta y no se conoce al Señor, se profetiza en nombre de un Señor que ellos no conocen. Tienen el don, tienen el ministerio, pero no conocen a Dios. Y profetizan, por lo tanto, no conforme a Dios, conforme a las Escrituras. En una ocasión yo escuché a alguien decir, así te dice el Señor, hijo mío, ya no sé qué hacer contigo. Imagínese que ya Dios no sepa qué hacer con nosotros. Obviamente ese no es Dios. Personas profetizan de un Dios que ellos no conocen. Y por eso profetizan mal. Si usted tiene un ministerio profético, conozca a Dios para que profetice bien. Pero los pastores, los profetas, los que se encargaban de la ley, los maestros, los intérpretes, los que predican de mí, no me conocen, dice el Señor. Qué triste es predicar y no conocer. Qué triste es predicar de alguien y no conocerlo. Qué triste es pararse en un púlpito, predicar del arrebatamiento y el día del arrebatamiento no ser arrebatado. A los que me están escuchando y que de pronto están en un ministerio, les hago una pregunta. ¿Conocen al Señor que les sirven? ¿Han tenido experiencias con el Señor? ¿Te ha hablado el Señor? ¿Has caminado de la mano del Señor? ¿Has visto la mano del Señor en tu vida? Estos eran los hombres que predicaban, que eran los encargados de enseñarle al pueblo acerca de Dios, pero ellos no conocían de Dios. Hay veces que hay personas que conocen de Dios, se convirtieron a Cristo y de repente estudian, perdone si me llevo de encuentro a alguien, pero yo soy siervo de Cristo, de repente estudian con rabinos que no creen en Cristo. Y esas personas que no creen en Cristo, que no conocen a Dios, son los que les enseñan a aquellos que sí conocen a Dios.
Los que están vendados les enseñan a los que ven. Los ciegos les enseñan a los que ven, a los que tienen los ojos abiertos. Y son personas que se dedican a la ley de Dios, que son intérpretes, rabinos, pero no conocen al Señor. Entonces, ¿qué enseñan? Se está levantando un movimiento mesiánico y ahora todo el mundo está en auge estudiar hebreo y todo eso, pero aprenden de personas que no conocen al Señor. Qué triste enseñar a hablar de las Escrituras sin conocer de Dios. El Señor Jesús discutía mucho con los fariseos y con los intérpretes de la ley. Y dice, yo soy el gran pastor de las ovejas. Y yo conozco mis ovejas por nombre. Y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Vosotros no conocéis mi voz porque no sois de mis ovejas. A los intérpretes de la ley, a los que le enseñaban al pueblo, no eran ovejas del Señor y no conocían al Señor, pero eran los que estaban enseñándole al pueblo. Hay un hombre que se llama Nicodemo, que era un maestro de la ley, era un rabino, él era el maestro de los maestros en Israel. Y de repente tiene cierto aire, él predicaba acerca de Dios, hacía exégesis en la Escritura, era un apologista, y de repente le da por ir a conocer a Dios, a Jesús. Y llega con Jesús, y Jesús cuando lo ve le dice, Nicodemo llega, pero como era el maestro de maestros, de los rabinos, llegó de noche por miedo al que dirán. Y cuando va a conocer a Jesús, al que él predicaba, del que él estudiaba en las Escrituras, Jesús lo ve y le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro de la ley y no había nacido de nuevo. Qué triste, repito, qué triste es aprender de alguien que no conoce al Señor. Qué triste es predicar sin haber nacido de nuevo. Nicodemo hablaba de Dios. Nicodemo enseñaba acerca de Dios y no había nacido de nuevo. Jesús le dice, Nicodemo, mucha Biblia, mucha letra, pero no me conoces. Ni siquiera tú has nacido de nuevo. ¿Cómo vas a enseñar acerca del nuevo nacimiento? Nicodemo le dice, ¿y cómo? ¿Yo tengo que meterme de nuevo al vientre de mi mamá? Pero ya estoy grande. Ay, Nicodemo, pero si estas cosas que son terrenales no entiendes, ¿cómo vas a entender las celestiales? Porque era alguien que enseñaba la Escritura, pero no conocía de Dios. Predicaba, pero él no había nacido de nuevo. Una cosa es predicar de alguien y otra cosa es conocer a alguien. El que conoce es diferente. Quiero terminar. Con esto termino. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Del 7 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1, 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Primero fue una generación que no conoció al Dios. Los sacerdotes, el sacerdocio, los que servían, no conocían a Dios. Pero los profetas, los pastores, los predicadores, los maestros, los intérpretes de la ley no conocían a Dios. Pero aquí, en 2 Tesalonicenses 1:7,
dice que cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son el mundo entero que no conocieron a Dios. Se les predicó el Evangelio, pero los rechazaban. Dice, no, déjeme tranquilo, yo estoy bien. Y porque la condenación del mundo fue esta, que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice, el Señor vendrá desde el cielo con ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Oh, si de pronto hay alguien que no conoce de Dios, que se le ha predicado el Evangelio, pero lo ha rechazado, el día que venga el Señor Jesús va a venir a dar retribución a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecieron al Evangelio. El Evangelio es vida eterna por medio de Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo, el que con su muerte y con su sangre nos limpia de nuestros pecados y nos perdona, y con su resurrección nos justifica y nos salva. Rechazar ese Evangelio es causa para eterna perdición. Cuando un hombre muere no deja de existir, su alma sigue viviendo, y como rechazó el Evangelio del Señor Jesús, ese es causa de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Oh, si de pronto hay alguien que no conoce de Jesús, puede estar en un ministerio y no conoce de Jesús, puede predicar su palabra, puede ser toda una generación, puede ser un sacerdocio que no conoce al Señor, no va a ser un sacerdocio bueno. Si de repente hay alguien que no conoce a Dios, que no se ha convertido, no ha aceptado a Cristo como Salvador, le traigo una noticia hoy: acepte a Cristo como su Salvador. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Si de repente hay alguien que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Dios, hoy es su oportunidad. Hoy es el día aceptable. Hoy, dice el Señor, es el día de salvación. Por lo tanto, si hoy escuchares la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron el pueblo de Israel. Hoy es el día de salvación. La salvación está cerca, está ahí en tu corazón, está ahí en tu boca. Acéptalo como Señor y Salvador y serás salvo, serán limpios tus pecados. El mundo entero que no conoció a Dios, cuando Jesús venga con poder y gloria, con todos sus ángeles de su poder, vendrá y dará retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Puede que hayan estado dentro de una iglesia, puede que se hayan sentado en una banca por mucho tiempo, en una silla, pero no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio. No es escuchar el Evangelio, es obedecer el Evangelio. Una generación que no conoce a Dios, que sus padres fueron siervos de Cristo, servían con fervor y se dedicaban a Dios, pero ellos no se consagraron a Dios. Ellos no sirvieron a Dios, fueron toda una generación que no servía a Dios. Aquí había una iglesia, pero ahora ya no lo hay, porque los hijos de los que fundaron la iglesia ya no le sirven a Dios. Oh, mi papá era pastor, oh, mi mamá era esto, mi mamá lo era lo otro, pero yo no soy nada. Es una generación que no conoce a Dios. Un sacerdocio como los hijos de Elí, un sacerdocio que menosprecia las ofrendas, menospreciaban el arca. Llegaron a traer el arca en Silo
y Omni y Fines la tenían por un lado en una esquina. ¿Dónde está el arca? Oh, el arca está allá y está toda empolvada. Ahí ahí guardo mis calcetines, mi ropa sucia. Oh, la vienen a traer. Un sacerdocio que no conocía a Dios menospreciaba la presencia de Dios. Qué triste servir a alguien que no conocemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Tu bendita palabra que hay en tesoro, Dios. Tu bendita palabra que siempre nos enseña algo nuevo. Oh Dios, gracias por esta palabra y te pedimos que todos aquellos que no te conocen, aquellos que no han aceptado a Cristo, que no han nacido de nuevo, que tú tengas misericordia de ellos, Dios, y que des la oportunidad de ser salvos. Apiádate de ellos, Dios, y ten misericordia. Y hazlos nacer de nuevo. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Porque solo tú, Dios, puedes efectuar esa obra en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre. Oh, ten misericordia, Dios, donde sea que se expanda este mensaje. Para que muchos vengan al conocimiento de ti, Dios, al conocimiento del Señor. Oh Dios, para que en el día de tu venida, Señor Jesús, ellos sean exaltados, Dios. Y para que tú seas glorificado en medio de nosotros. Y para que tú seas admirado en todos los que te creímos. Para que ellos, al creer, Dios, sean llamados hijos de Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas conocimiento a tu pueblo, que los servidores, el sacerdocio te conozcan, que los predicadores, los pastores, los profetas te conozcan, que las generaciones que vienen detrás de nosotros te conozcan y que te sigan sirviendo fervientemente como lo hacemos nosotros. Oh Dios, te pedimos misericordia, ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de este país, que no falte un remanente, Dios, en medio de nosotros, que te sirva a ti y que guarda el temor de Dios. Oh Señor, ábrenos el entendimiento y permítenos entenderte y conocerte cada día más. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Mucha letra, mucha Biblia, pero no han nacido de nuevo. Enseñan de Dios, pero no conocen a Cristo, no conocen a su Señor. Para más el buey conoce a su dueño y el asno conoce a su amo. Mi pueblo, Israel, no entiende, no conoce a su Señor. Oh Dios, que venga un conocimiento grande acerca de ti. Que venga alguien que nos enseñe, Dios, más y más acerca de ti. Queremos avanzar en el conocimiento, queremos crecer en el conocimiento del Señor. Oh Dios, y te damos gracias porque tú has sido benévolo con nosotros, porque tú nos has revelado que tu Hijo es el único Salvador del mundo, porque nadie llega al Padre si el Hijo no lo atrae. Y te damos gracias, Dios, por Jesús, porque se nos reveló, Dios, cuando no te andábamos buscando. Porque no te queríamos, tú nos quisiste primero, tú nos amaste aún en nuestros pecados. Y te damos gracias, Dios. Y ten misericordia de aquellos que no te conocen, oh Dios, pero que hoy han aprendido. Hoy tú los has exhortado a que crezcan en el conocimiento del Señor. Que no sea un ministerio estéril, que no sea un sacerdocio que no te conozcan, Dios, sino que cada día conozcan más de ti por las Escrituras. Que cada día pasen tiempo contigo en oración. Oh Dios, que el sacerdocio sea el ideal, el que tú quieres, Dios. Que todo hagamos conforme al modelo que tú has escrito en la Biblia. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, sigan creciendo en el conocimiento del Señor y recuerde, comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga.